Salmos 7. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Comentario: persiguen. Este es uno de los muchos salmos de David que trata de su ida ante Saúl y sus hombres, los benjamitas. Versículo 2. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad. Comentario: si yo he hecho esto, se refiere a las falsas acusaciones de Cus contra David. Versículo 4. Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Comentario: mal pago. La verdad es exactamente lo contrario. David se mostró generoso con aquellos que fueron sus enemigos. Primer libro de Samuel 24:1 al 22, 26, del 1 al 25. Versículo 5. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida, y mi honra ponga en el polvo. Selah. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Comentario: aunque Dios nunca duerme, el salmista, arrastrado por el pesimismo, le dice: levántate. Presentar a Dios en términos humanos es algo común en los salmos. Versículo 7. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en lo alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Comentario: la integridad de David es el fundamento que apoya sus peticiones a Dios. Versículo 9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Comentario: mente, la conciencia humana. Versículo 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está irado contra el impío todos los días. Comentario: el autor se vuelve de su propio dolor a las enseñanzas sobre cómo Dios enfrenta la debilidad humana. Versículo 12. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Comentario: arrepiéntete. Este término tiene el mismo significado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si el pecador no se arrepiente, el juicio de Dios caerá sobre él. Versículo 13. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Comentario: esta es la forma gráfica que usa David para ilustrar el principio de que se cosecha lo que se siembra. Versículo 17, final. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Comentario final. Este último versículo ofrece una de las razones principales por las cuales debemos alabar a Dios, su atributo de justicia. Cantaré. El canto es un vehículo para adorar a Dios, Altísimo. En hebreo es el nombre judío para el Dios del pacto, combinado con el título supremo para la divinidad. Es familiar para los hebreos y los cananeos. Dinámica del reino. La alabanza detiene el avance de la maldad. La senda de la alabanza. Este breve pasaje contiene dos verdades acerca de la alabanza. Primero, la alabanza es la respuesta cuando la maldad y la iniquidad confrontan al creyente. La tentación al pecado y a vivir pecaminosamente desaparecerá ante la alabanza sincera, poderosa y audible. Esta traerá la gloriosa presencia de Jesús
y a la vez extirpará el deseo de identificarse con algún acto o pensamiento pecaminoso. Segundo, en el versículo 17, el escritor declara: alabaré a Jehová. La alabanza es un acto de la voluntad, no una mera expresión verbal, una declaración voluntaria de agradecimiento, un sacrificio o una ofrenda. Recuerda esto acerca de la alabanza. Primero, no esperes hasta que todas las condiciones y circunstancias sean favorables, sino, segundo, ofrece una alabanza de agradecimiento porque Dios es digno y ello es lo correcto. Véanse también Isaías 12, 1 al 3 y Jeremías 33, 11. Segundo libro de Crónicas 20, del 15 al 22 y Salmo 18, 3. Bueno, pues nosotros podemos ver este salmo en donde David ruega por liberación. Sí, dice aquí que viene un ruego lleno de confianza, ¿no? Dice: Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Entonces son palabras bien duras las que utiliza David acá en ese versículo 2, ¿no? Dice que los que le persiguen pueden desgarrar su alma como, como si tomara un león a una persona. Dice también acá, claro que esta es como otra versión, ¿no? Porque en la que estamos leyendo nosotros dice: Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Ah, no, sí, es la misma versión. Dice también, ese es el versículo 2, dice también acá que en cuanto a ese pedacito exactamente, no sea que desgarren mi alma cual león, dice que David creía que habría graves consecuencias si él no fuera liberado de estos enemigos que eran como leones. Este entendimiento le dio a David la urgencia de orar. Dios en ocasiones permite circunstancias difíciles para que despierten dicha urgencia en nosotros. Como hablábamos en estos días también acerca de la enfermedad, ¿no? Cuando viene una enfermedad, cuando viene una situación difícil, ahí sí pues urge la necesidad de orar, ¿no? También hay un ruego del versículo 3 al 5, un ruego de inocencia. Dice acá: si hay en mis manos iniquidad. ¿Sí? Dice, con estas palabras David no reclamó una perfección sin pecado, él simplemente rechazó la idea de una equivalencia moral entre sí mismo y sus enemigos. Dice: persiga el enemigo mi alma y alcáncelo. Entonces, este salmo, nosotros podemos ver, muchas veces en los salmos, en los proverbios, podemos ver cómo se señala también como una inocencia, ¿cierto? Y como que si yo no soy inocente pase lo siguiente. Entonces dice aquí: persigue el enemigo mi alma y alcáncelo. David sabía que sus enemigos tenían sed por verle derrotado. Él estaba tan confiado en su justicia en comparación con sus enemigos que él estaba dispuesto a ser entregado hacia sus deseos si es que ellos estaban en lo correcto, ¿sí? Y entonces él colocaba la causa delante de Dios en esta forma. Entonces es bien interesante ver esta parte, ¿no? Versículos 6 al 7 dice: una súplica por la intervención justa de Dios. Aquí hay una cosa, y es algo que tal vez ya lo habíamos hablado en estos días, pero que es importante que nosotros volvamos a recalcar, y es que dice acerca de cuando habla el hombre y de cuando habla Dios. Debemos tener mucho cuidado porque en estos días estábamos precisamente, los pastores estaban hablando acerca de cuando habla en la palabra de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esta palabra nosotros la pronunciamos y la hemos escuchado, y tal vez yo en particular he orado con esta palabra. Hemos escuchado tal vez hasta canciones con esta parte de la palabra, pero realmente esta palabra no la dice Dios.
Esta palabra la dice Balaam, que fue quien trató de profetizar en contra del pueblo de Israel, ¿sí? Y finalmente lo que hace es que no puede profetizar en contra de Israel. Durante varias ocasiones trata de profetizar y no puede, ¿sí? Sin embargo, al final lo que él hace es ir y dar el consejo de que más bien lo que hagan es tratar de hacer pecar al pueblo con mujeres, ¿sí? Al pueblo de Israel con mujeres, y esa es la forma en que viene como la derrota del pueblo en ese momento. Entonces mirábamos esa parte que es bien interesante, y acá cuando miramos el versículo 6 vemos como dice: levántate, oh Jehová, en tu ira. ¿Mm? Esa palabra la está hablando David, ¿cierto? Entonces él es el que le está diciendo: Señor, levántate. No se trata de que el Señor esté caído, sino que él está sentado en su trono, ¿verdad? Y miremos lo que dice aquí. Dice: David creía que Dios era un ser que poseía pasiones humanas como la ira. David también creía que las pasiones de Dios eran por parte de él. Él creía que Dios estaba o estaría airado por él en lugar de contra él. Que era lo que hablábamos ahorita también, lo que veíamos ahorita acerca de que él estaba confiado en su integridad, en quién era, en lo que David hacía. Acá hay un comentario acerca de eso y dice: es un error el creer que Dios no posee pasiones. Debido a que Él es Dios, podemos decir que estas pasiones no son exactamente como sus contrapartes humanas, pero de alguna manera son como ellas. Dios no es frío, distante y sin pasión, pero también es un error el asumir que las pasiones de Dios son siempre con nosotros o para apoyar nuestra opinión. Muchos fanáticos peligrosos han sido erróneamente inspirados por la equivocada seguridad de que Dios era por ellos cuando no lo es. Entonces es importante entender estas cosas también, porque pues sí, en la medida en que uno se mete más con Dios, pues es delicado eh, el asunto, es más profundo cuando nosotros oramos con el entendimiento de los salmos, con el entendimiento de la palabra, y como les decía ahorita, con el entendimiento de saber quién es el que está hablando en cada momento que estamos leyendo la palabra, ¿verdad? Bueno, después dice también que del versículo 8 al 10, dice que viene una defensa de David. Jehová juzgará a los pueblos, y dice: júzgame, oh Jehová. Esta era la actitud que protegía a David de la presunción. Él con honestidad invitó el juicio y corrección de Dios. Entonces es muy bello ver cómo era el corazón de David, ¿no? Dice la palabra del Señor que David tenía un corazón dispuesto para Dios, ¿no? Un corazón conforme al anhelo de Dios. Entonces, esta era la manera en la que él se expresaba, ¿verdad? Dice también: mi escudo está en Dios. ¿Qué es esto? Dice: sabía que él tenía una desventaja insignificante delante de sus enemigos y tenía que confiar en la defensa que venía por parte de Dios. Con su confianza en Dios, David se sacudió las calumnias como Pablo lo hizo con la víbora. Sí, en un escarnio santo se ríe de ellos. Versículo 11 al 13 habla acerca de que Dios es el juez justo. Dice que la apelación principal de David hacia la prueba del hombre por parte de Dios, Salmo 7:9, le hizo pensar de la justicia de Dios. Él declaró este principio fundamental: Dios es justo. Entonces vemos también acá esa parte como teológica, ¿no? Entonces dice acá el versículo 9: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Entonces esta parte es muy interesante porque tiene que ver con la parte teológica, ¿no? Con quién es Dios, que Dios es un Dios justo.
Mm, Habla acá también acerca de armas de muerte y saetas ardientes. Esta poderosa imagen poética comunica la severidad del juicio de Dios, con suerte proveyendo otro incentivo para el arrepentimiento. La ira de Dios puede ser lenta pero siempre segura. En una seguridad desconsiderada, el hombre juguetea y desparrama el precioso tiempo. Él no sabe que cada transgresión le saca más filo a la espada, la cual es así afilada continuamente para su destrucción. Dice acá la resolución del asunto, versículo 14, la maldad de los impíos, versículo 15 al 16, dice Dios lidia con los impíos, dice acá, dice el 17, la respuesta de alabanza, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová, el Altísimo. Entonces podemos darnos cuenta también cómo los salmos tienen un inicio, un nudo, un momento así como interesante como en la mitad y al final una conclusión o una respuesta a, a qué es lo que finalmente va a hacer la persona. En este caso David dice que él alabará a Jehová conforme a su justicia. Entonces dice que David fue lo suficientemente sabio para alabar a Dios de acuerdo a su juicio y no a su propia justicia. Aunque David apeló hacia Dios en este salmo en base a su bondad comparada, esto no era una oración de justicia propia. David sabía la diferencia entre su justicia relativa y la justicia perfecta de Dios digna de alabar. Y dice también acá, en la última parte, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. David terminó este salmo, la cual comenzó en penumbra, en alabanza, ¿sí? Él podía alabar porque llevó su causa hacia Dios y en fe la dejó allí.